Es el presidente, pero es la fuente de presidencia que le va a dar más importancia hacia trajo refuerzo. Ay. Muy buenas noches, son las 19 horas con 1 minuto de este día martes 13 de octubre de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener un par de temas de importancia directamente relacionado con COVID. El doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología, va a presentar el informe técnico y tenemos una edición específica al informe técnico sobre la comparación de incidencia y mortalidad de México con otros países del mundo. En ya varias ocasiones, pero en particular ayer en la comparecencia en el Senado, se repitió una cifra o una identificación que es inexacta sobre el lugar que ocupa México en la comparación internacional de la mortalidad por COVID. Esta cifra ha sido repetida, parece ser una confusión quizá de las personas que emiten este señalamiento. Hemos explicado en múltiples ocasiones que cuando uno compara poblaciones de distinto tamaño sobre un fenómeno como es la mortalidad o la incidencia de casos o las hospitalizaciones o cualquier fenómeno de salud, es muy importante, es indispensable considerar el tamaño de la población, el número de habitantes, el número de población en riesgo, como lo conocemos en la epidemiología. Desde luego no nos sorprende que personas no familiarizadas con la materia técnica encuentren mucho más fácil la comparación absoluta, el número de eventos, el número de casos, el número de muy lamentables defunciones, y que con ello, al comparar directamente, se pretenda hacer una inferencia sobre el riesgo, la intensidad del fenómeno. Hemos platicado que esto es inexacto y es importante que se identifique como una inexactitud o un error de interpretación, por la sencilla razón de que no hay duda alguna que cada uno de los eventos de enfermedad, de hospitalización y particularmente los eventos fatales son lamentables, cada uno de ellos, más allá de cifras, de números, de estadísticas. Sin embargo, si lo que se intenta es interpretar el fenómeno poblacional de la epidemia, cómo está ocurriendo la epidemia en un territorio en particular, por ejemplo, entre entidades federativas, cuando uno quiere comparar la intensidad epidémica o el riesgo, o entre países o entre regiones, pues es indispensable hacerlo de manera correcta. El uso incorrecto de estas interpretaciones o de estas cifras o estadísticas solo resulta en una confusión y estamos seguros que no es intención de nadie confundir en ese sentido a la población, pero sí refleja un pobre entendimiento de la realidad que está viviendo nuestro país. Y por eso queremos aclararlo en esta conferencia de prensa diaria. Después vamos a tener un componente específico que no habíamos comentado aquí en las conferencias de prensa, pero es un problema de salud pública, que es la tuberculosis. La tuberculosis es un problema de salud pública en el mundo. Algunas personas han pensado que la tuberculosis es un problema de salud que desapareció hace tiempo, pero lejos estamos de ello. En el mundo entero la tuberculosis permanece como un problema de salud pública persistente. Es una enfermedad muy antigua, pero persistente. Y México no es la excepción, y tenemos a dos colaboradoras muy apreciadas, la doctora Santa Elizabeth Ceballos Liceaga, quien es directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles. Bienvenida, doctora Santa Ceballos. Ella vino hace algunos días a hablar del brote de sarampión
que ella encabezó el grupo técnico que estudió este brote junto con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Y nos acompaña también la doctora Fátima Leticia Luna López, quien es directora del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis. Bienvenida, doctora Luna. Gracias, y ellas nos van a explicar con considerable detalle la realidad de la tuberculosis en México y también en particular las implicaciones de COVID-19, de la epidemia, sobre la funcionalidad del programa, sobre la respuesta social y algunos retos que están presentes. Vamos a iniciar. Les pido si me ponen la segunda diapositiva. Quiero que tengamos presente lo siguiente. Muy desafortunadamente falleció ayer por la noche, más o menos en las horas en que estábamos aquí en la conferencia de prensa, el maestro Guillermo Soberón Acevedo. El doctor Guillermo Soberón Acevedo, como se ha comentado, como lo comentamos aquí mismo hace 15 días, fue un magnífico médico. Él fue de formación bioquímico, él no era clínico, él era bioquímico, fue uno de los pioneros de la bioquímica en México, fue fundador del Departamento de Bioquímica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Comentábamos que él fue uno de los creadores de este magno instituto, pero además fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo 1973 a 1981, 2 periodos consecutivos, y fue secretario de Salud en el periodo 1982-1988, un sexenio completo. El maestro Soberón indiscutiblemente fue uno de los transformadores del sistema de salud en México. A él se debe, entre otras muchas cosas, que se haya reconocido la salud, el derecho de protección de la salud, como un derecho constitucional, en su momento como una garantía constitucional consagrada en el artículo 4. También él fue el creador de la Ley General de Salud. Él transformó la Secretaría de Salud, entonces se llamaba Secretaría de Salubridad y Asistencia, la transformó en Secretaría de Salud. Él fue de los impulsores del establecimiento de nuestro sistema de laboratorios, de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y el Laboratorio Nacional de Referencia. En fin, muchas contribuciones en la universidad. Por supuesto, también fue un enorme promotor de la cultura, fue creador del Centro Cultural Universitario y muchas transformaciones. El maestro Soberón ya tenía edad avanzada y tenía algunos problemas de salud que finalmente, desafortunadamente, terminaron con el final de su vida. Pero queremos expresar nuestro cariño, nuestra simpatía por el maestro Soberón, como lo expresamos hace 15 días. En ocasiones hemos hecho referencia al maestro Soberón por su papel tan importante como un personaje que marcó hitos en la historia de la salud pública, hitos en el Sistema Nacional de Salud, creador también del Instituto Nacional de Salud Pública, por cierto. En algunas cosas discrepamos de las visiones, no solamente del propio maestro Soberón, sino de las visiones del tiempo, pero en ningún momento eso demerita sus grandes contribuciones, sus logros y además su actitud siempre muy positiva en pro de la salud. Descanse en paz, don Guillermo Soberón Acevedo. Vamos a iniciar. Entonces le pido al doctor José Luis Salomía si nos puede presentar el informe técnico y seguimos con el componente de tuberculosis. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes con todas y con todos. Iniciamos la conferencia vespertina número 226 del día número 136 también de la nueva normalidad, como ustedes ya saben, caracterizada por la aplicación e implementación del semáforo de riesgo COVID. Vamos a actualizar los datos a nivel nacional. Si vemos la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí tenemos nuestra curva epidémica representada por barras apiladas. Les decimos apiladas porque en la altura total de la barra están representados varios grupos de personas, en este caso, porque todas han sido personas que en su momento han desarrollado signos y síntomas de la enfermedad compatible con
COVID-19 y por lo mismo fueron clasificadas como casos sospechosos, por eso están representadas en estas barras, que cuando vemos su altura, vemos cómo hay un movimiento a través del tiempo. Cada uno de los números que está en la parte inferior del gráfico son las semanas epidemiológicas, recordando que una semana epidemiológica corre de un domingo a un sábado. Estamos en este momento cursando la semana epidemiológica número 42 y la gráfica trae el corte o los casos que están identificados hasta la semana epidemiológica número 40. Podemos ver que en los colores destacan dos grupos grandes, el color verde que está en la parte superior, y estas son precisamente las personas que ya han dado negativo a la prueba para detectar virus SARS-CoV-2, por lo tanto se clasifican como casos de COVID-19 descartados, es decir, no son casos de COVID-19 y el total de ellos acumulado es de 981.171. El grupo que le sigue en cantidad es precisamente las barras de color café claro que están en la parte inferior, y estas son precisamente las personas que han sido clasificadas como casos confirmados de COVID-19 y para el día de hoy representan también un acumulado de 825.340. En mucha menor cantidad pueden ustedes ver que también tenemos barras de color gris, son las personas identificadas y clasificadas como sospechosas, pero que por los lineamientos no fue necesaria la toma de una muestra. Tenemos las barras de color negro, que todavía son de menor cantidad, que son aquellas personas en donde sí se obtuvo una muestra de laboratorio, pero lamentablemente esta muestra no tendrá ya posibilidades de tener un resultado por razones que hemos explicado en conferencias previas. Y finalmente un quinto grupo que es la barra de color azul que está en la semana 40, que son personas clasificadas como sospechosas que tienen una muestra y en las cuales sí estamos esperando tener un resultado en los siguientes días, y una vez que este resultado se emita, pues estas personas que están en la barra de color azul pasarán o a la barra de color café claro, es decir, tendrán un resultado positivo y por lo tanto serán confirmadas, o podrán pasar a las barras de color verde, es decir, serán descartadas porque su resultado en este caso será negativo. Y precisamente del análisis de estas personas que salen positivas y negativas es que podemos obtener el porcentaje de positividad, es decir, cuántas personas en su momento dieron positivo a la prueba. Para la semana 40, 37% de ellas han dado positivo a la prueba, es decir, de todas las personas que se han muestreado, que tienen una muestra y que su resultado ya fue emitido, el 37% fue positivo, y esto es un indicador que hemos visto cómo ha ido descendiendo prácticamente desde la semana 30, y esto también nos habla lógicamente de una disminución en la transmisión a nivel comunitario. Tengamos presente siempre que estamos viendo la gráfica nacional, o sea, es decir, es el porcentaje de positividad de los números que suman de las 32 entidades federativas, pero este dato está disponible en las diferentes páginas públicas y lo pueden ustedes identificar para cada una de las entidades federativas. Veamos la siguiente diapositiva. Son los casos estimados, es decir, los que ya fueron clasificados como confirmados, y a estos le sumamos aquellos que sin tener una muestra o tener una muestra que no tuvo aún resultado, aplicamos porcentaje de positividad, lo sumamos y entonces ahora tenemos este total. Ya veíamos que estamos cursando la 11ª semana en la cual continúa una tendencia descendente. Para el día de hoy es de menos 6% en relación a las dos últimas semanas graficadas, es decir, entre la 39 y 40, por lo que todavía se mantiene la tendencia descendente. Igual hemos visto esta tendencia que se mantiene en el caso de las defunciones, siendo de menos 39% en las últimas 2 semanas. Un indicador que se mantiene también en un nivel bajo es el de los casos activos estimados. Continuamos en 4%, después que habíamos estado en un 5% en semanas previas. Veamos la siguiente y última diapositiva del escenario nacional. Aquí también estamos evidenciando, vamos a estar turnando las gráficas que ustedes ya conocen, que la población también conoce, con otras gráficas que en su momento nos permiten también ver la tendencia, es decir, cómo está el comportamiento de las hospitalizaciones. Seguimos teniendo el dato nacional de la ocupación de camas general y con ventilador, podemos ver que es de 29% para las camas general y de 25%
para las camas con ventilador. Si recordamos los datos que hemos estado presentando de manera diaria, esto ha representado un incremento ligero, por cierto, pero no deja de ser un incremento en la ocupación hospitalaria. Y en esta gráfica que estamos presentando en este momento es donde precisamente podemos ver ese incremento que se ha dado en los últimos días. Vean ustedes cómo desde la última semana de julio, en donde tuvimos para el escenario de México la mayor ocupación hospitalaria, que precisamente fue de 18,223 personas que estuvieron hospitalizadas en un mismo día, al mismo tiempo, en todo el país. A partir de agosto empezamos con una tendencia descendente continua hasta llegar a un punto de máxima reducción de la hospitalización, que es precisamente la de solo 9,927 personas hospitalizadas. Por eso le decimos que es la ocupación mínima alcanzada, lo cual representaría del punto más alto al punto más bajo alcanzado una disminución de 46% de la hospitalización. Pero eso sucedió hace 19 días. Lo que podemos ver en los últimos días es más bien una tendencia que estuvo plana, estuvo más o menos como en una meseta, pero inclusive en los últimos 2 días, exactamente en los últimos 2 días, vemos un incremento en la hospitalización, que para efectos del corte, que representa esta diapositiva, que es ayer a la medianoche, 12 de octubre, son 10,978 personas hospitalizadas. Por lo tanto, la reducción que se llegó a tener un momento de menos 46, ahora es de menos 40%. Y aunque es mínima el incremento que hemos tenido en los últimos 2 días apenas, pues es importante, uno, resaltarlo para que la población en su momento considere esta información y sepa que esta tendencia no ha continuado y que inclusive estamos viendo un incremento de la hospitalización. Esto todavía no evidencia un problema en sí o como tal, dado que ese incremento está todavía en niveles bajos de lo que hemos visto en las 2 últimas semanas, pero sí va a ser importante día con día poder dar seguimiento a esta tendencia, porque en su momento nos puede evidenciar, como decíamos el día de ayer, que si se incrementan las hospitalizaciones, esto también puede ser un indicador de que la transmisión y los casos pueden estarse incrementando en la comunidad. Entonces vamos a estar alternando este gráfico con los otros ya conocidos para poder estar dando un seguimiento a los casos graves y la hospitalización en el país. Gracias. Gracias, doctor José Luis Alomía. Le pido a la doctora Sandra Ceballos inicia con el siguiente bloque. ¿Hacemos la siguiente? Faltó este pedacito. Rápidamente, perdón, son las gráficas que mencionaba el doctor López-Gatell al principio. Si nos regresamos, por favor, una más, que tiene que ver precisamente, aquí por favor, tiene que ver precisamente con la comparación que se hace a nivel internacional, que es una comparación técnicamente más sustentada, más válida, cuando precisamente comparamos las tasas entre los países. Estas tasas pueden ser lógicamente de casos, es decir, de personas que han contraído la enfermedad y están por lo mismo clasificadas como casos. Vamos a pasarnos de este lado, ¿sí? Y también, lógicamente, las defunciones. Aquí tenemos una tasa que está calculada por millón de habitantes, que es también un corte al 11 de octubre, en donde vemos cómo a nivel mundial México ocupa el lugar número 71 por tasa por millón de habitantes. Y esto lo comentamos porque en diferentes medios o en su momento en algunas publicaciones en redes sociales hablan de que México es el país que en su momento está entre los primeros lugares de la transmisión, o que inclusive es de los países en Latinoamérica con la mayor transmisión, y eso no es cierto. Podemos ver en el comparativo mundial por tasa por millón que México ocupa el lugar número 71
con una incidencia acumulada de 6.280. Y por encima de él vamos a encontrar muchos países de la misma región de las Américas. Estamos hablando de Paraguay, de Ecuador, de Honduras, de Bolivia, de Costa Rica, de Colombia. Bueno, ustedes los pueden encontrar en la tabla y lógicamente también de otras regiones del mundo. Y para efectos de la mortalidad, es decir, las personas que fallecen como una proporción de la población que existe en una región determinada, y en este caso estaríamos hablando lógicamente de México, si vemos la siguiente diapositiva, es precisamente el 10º lugar que ocupa México en relación a la mortalidad mundial. En primer lugar está San Marino. San Marino es una entidad que se encuentra al noreste de Italia, precisamente, es una región geográfica, digamos, pequeña, de seguro ocupa los primeros lugares, pero luego vemos que vienen países también de Latinoamérica, como está Perú, como está Bolivia, como está Brasil, Chile y Ecuador, digamos, en esa lista de primeros 10 países por encima de México, recordando que además México lógicamente tiene una densidad poblacional importante en relación a muchos países y se encuentra con 648 defunciones acumuladas por millón, ¿no? Entonces esto también para que se tenga la información, la fuente es la misma Organización Mundial de la Salud, se puede cotejar en las páginas oficiales de esta organización para tener los datos y poder estar bien informados y no dejarnos llevar por falsos dichos que aparecen a veces en los diferentes medios de comunicación y redes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lumía. Doctora Santa Ceballos, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, pues agradecerles nuevamente el espacio al doctor Gatell, al doctor Alomía. Pues miren, el día de hoy venimos a hablar de un tema de gran relevancia, un problema de salud pública a nivel internacional y México no es la excepción. Este tema que nosotros queremos compartir el día de hoy con ustedes, pues es la tuberculosis. La tuberculosis, hay que recordar que es una de las principales causas a nivel mundial de muerte y es la principal causa de muerte en el mundo en personas que viven con VIH. Entonces, es un dato muy importante que ustedes deben de conocer. Entonces, específicamente hablando de la tuberculosis, es importante que nosotros sepamos qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que es causada por una bacteria, es una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Aquí tenemos un pequeño resumen que nos indica que una persona que no es diagnosticada y no es tratada y que tiene tuberculosis pulmonar, es decir, la tuberculosis es una enfermedad que puede afectar todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Podemos tener tuberculosis en los pulmones, en el cerebro, en los intestinos, es decir, es una bacteria que puede alojarse en múltiples órganos del cuerpo. Sin embargo, uno de ellos, los pulmones, es la localización más frecuente donde podemos encontrar la tuberculosis y esta localización, la tuberculosis pulmonar, es la que se transmite de persona a persona. Es decir, yo puedo conocer a una persona que tiene tuberculosis, digamos, intestinal, y esa tuberculosis no me la va a transmitir o no me voy a enfermar por hablar con ella, por platicar o por convivir. Sin embargo, si soy una persona que tiene tuberculosis pulmonar y no estoy diagnosticada y no estoy tratada, no estoy tomando mi medicamento, entonces yo puedo infectar hasta a 15 personas más. Entonces es muy importante, ese es un dato que ustedes deben de apoyarnos en dar a conocer. Una persona sin diagnóstico y sin tratamiento puede incluso transmitir la enfermedad hasta 15 personas más. Entonces ya comentamos que la localización más frecuente es en los pulmones, 8 de cada 10 la tienen en los pulmones y quien la tiene en los pulmones es quien la va a transmitir. Entonces, todas y todos estamos en riesgo de enfermar. No hay una sola persona aquí presente que no pueda enfermar por tuberculosis. Eso también es importante. Es que yo soy mujer, podemos enfermar. Él es hombre, puede enfermar. Yo soy un bebé, puedo enfermar. Entonces es muy importante que sepamos que todos estamos en riesgo de enfermar de tuberculosis.
Algo importante de comentarles es que existe una vacuna. Hay una vacuna llamada BCG que se aplica al nacimiento y esta vacuna nos protege a los niños contra las formas graves de tuberculosis. La forma más grave de tuberculosis es la tuberculosis que se aloja en el cerebro. Nosotros le llamamos tuberculosis meningia, que es una de las partes que está en nuestro sistema nervioso central. Entonces, todos los niños y todas las niñas en México, al momento de nacer, es importante que nosotros, como papás y como mamás, sepamos que debemos de solicitar que se le aplique la vacuna a mi niño. ¿Quiénes de nosotros, en nuestros brazos, en uno de nuestros bracitos, tenemos una cicatriz porque nos aplicaron una vacuna? Esa cicatriz es por la vacuna de la BCG. Una persona de cada 30 no hace cicatriz, pero no quiere decir que la vacuna no sirvió, ¿ok? Ojo. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener mi cartilla y que en mi cartilla diga que me colocaron la vacuna, si soy un niño de 1 a 5 años. Después de esa edad, la vacuna ya no me va a proteger. Y ojo, no protege contra la tuberculosis pulmonar, solo protege contra las formas graves, que son las formas más mortales. Por eso es importante que nosotros lo sepamos, ¿sí? Finalmente, la tuberculosis es una enfermedad curable si se diagnostica y se trata a tiempo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de la tuberculosis? ¿Yo cómo puedo saber si tengo que ir al médico a que me haga una prueba para saber si estoy enfermo de tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad que se manifiesta cuando es pulmonar, que ya dijimos que es la que se transmite. Nosotros vamos a presentar tos con flema de más de 15 días. Yo puedo tener tos y no tener flema, pero si yo tengo tos con flema y ya tengo más de 15 días, yo tengo que pensar que es tuberculosis. ¿Saben por qué? Porque vivimos en México y en México hay tuberculosis. Ahorita vamos a ver cuánta tuberculosis hay. Entonces, es importante que si yo estoy en casa, señor, señora, niño, niña, papá, mamá, si yo estoy en casa y tengo tos con flema de hace más de 15 días, yo tendría que estar acudiendo a mi médico para que pueda identificar o diagnosticar si tengo o no tuberculosis. Otras manifestaciones pueden ser sudoraciones nocturnas, cansancio, puedo tener fiebre, de pronto en la noche, puedo dejar de tener ganas de hacer cosas, puedo no tener mucho apetito, incluso puedo estar bajando de peso. Pero lo principal es, si tengo tos con flema de más de 15 días, yo acudo a una unidad de salud para que vean si tengo o no tuberculosis. Ya dijimos que la tuberculosis la podemos tener cualquiera. Sin embargo, también hay grupos vulnerables, personas que viven con VIH, personas que tienen diabetes, aquí lo podemos ver, personas que cursan actualmente con cáncer o que están tomando un tratamiento de quimioterapia y que por tanto sus defensas están bajas, como nosotros decimos. Estas personas están más en riesgo de tener la enfermedad si están en contacto con alguien que tenga tuberculosis pulmonar y no se haya diagnosticado y no esté tomando tratamiento. Entonces, todos podemos enfermar de tuberculosis, es importante que lo sepamos, y una vez que yo voy al médico para que me diagnostique, es importante que yo le comparta todas esas personas que viven y conviven conmigo, porque si tengo tuberculosis pulmonar, las pude haber contagiado, las tienen que estudiar y diagnosticar. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Miren, así está nuestro país actualmente. Nosotros, a través de los años, podemos ver en la gráfica superior que cada año en México se diagnostican alrededor, el año pasado, 22,000 casos nuevos de tuberculosis en todas las localizaciones. Ya dijimos que 8 de cada 10 son pulmonares y que esa es la que se transmite. Se lo repito porque es el mensaje que no debemos olvidar. La tuberculosis pulmonar es la que se transmite, debemos diagnosticarla y tratarla. 8 de cada 10 mexicanos que tienen tuberculosis la tienen en sus pulmones. Eso es importante. Tenemos que diagnosticarlos y tenemos que tratarlos. Entonces podemos ver que a través del tiempo, cada año, la tuberculosis es una enfermedad presente en nuestro país. Por eso hacemos vigilancia epidemiológica de esta enfermedad y la meta es identificar a todas las personas que puedan estar viviendo con la enfermedad y darle su tratamiento.
Esta es, podemos ver en este lado una gráfica de las diferentes entidades de la República y si ustedes revisan están nuestras 32 entidades federativas, es decir, todos los estados de la República tienen en mayor o menor medida casos de tuberculosis. Entonces, si yo soy mexicano, soy hombre o soy mujer de cualquier edad y vivo en cualquier entidad de México, puedo tener tuberculosis si tengo más de 2 semanas con tos, con flema. Siguiente, por favor. ¿Cómo está la mortalidad? Miren, afortunadamente la mortalidad ha ido en disminución. Actualmente nosotros podemos ver cómo la tendencia de 6,000 muertes que había de tuberculosis en el año 1990, actualmente para el año 2018, que es la última cifra oficial que tenemos, estas defunciones han disminuido hasta 2,000 defunciones, es decir, actualmente tenemos una tasa de 1.6, quiere decir que de cada 100,000 personas, 1.6 personas mueren por tener la enfermedad. Siguiente, por favor. Vean, nuevamente para recordar, ¿a quién puede tener tuberculosis? Ya dijimos, en color gris, ¿verdad? Están los hombres, en color verde están las mujeres. Es decir, tenemos casos tanto en hombres como en mujeres. Tenemos casos en todos los grupos de edad. Vean cómo en el grupo de menores de 1 año, es decir, los bebés que yo tengo en casa, pueden tener la enfermedad. Si la mamá o el papá que los cuida o la persona que me apoya cuidando a mis hijos tiene la enfermedad y no ha sido diagnosticado y no tiene tratamiento, ahí podemos tener casos de tuberculosis también en los menores. En todos los grupos de edad tenemos la enfermedad. Y recuerden, el 65% de las personas que tienen tuberculosis cursan con alguna otra enfermedad. La principal es diabetes, pero también podemos encontrar VIH, podemos encontrar desnutrición, tabaquismo, alcoholismo. Entonces es importante que todas las personas que pueden tener la enfermedad acudan a su centro de salud para que sean identificadas o que se busque la enfermedad mediante una prueba diagnóstica. Y finalmente veamos esta diapositiva en la cual yo les muestro los casos de tuberculosis que presentamos en 2019 versus los casos de tuberculosis que hemos identificado en el 2020. Y como ustedes pueden ver, la tuberculosis no tiene una temporalidad específica. Todo el año estamos identificando casos. Todo el año me puedo enfermar. Todo el año me pueden diagnosticar y todo el año me pueden iniciar un tratamiento. Entonces es importante que nosotros veamos que es una enfermedad que vive con nosotros y que debemos saber diagnosticar para que se pueda tratar. Aquí también es importante mencionar, ustedes pueden ver en color café las barras que corresponden a los casos de COVID. Ustedes vean cómo es la curva, la presencia de los casos de COVID versus la curva de la presencia de los casos de tuberculosis. Tuberculosis la tenemos todos los días del año, durante todo el año, y la hemos tenido durante muchos años con nosotros. Entonces es importante que conozcamos la enfermedad y que no pensemos que es una enfermedad de otro país o de otro lugar y que nosotros no estamos expuestos. Estamos expuestos y estamos en riesgo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Finalmente, específicamente la vigilancia epidemiológica, que es lo que nosotros hacemos en la Dirección General de Epidemiología, enfrentamos algunos retos. ¿Cuáles son los retos? Ustedes lo vieron en la curva anterior, en la gráfica pasada. No estamos identificando el mismo número de casos que el año pasado. No quiere decir que tenemos que encontrar los mismos, pero las tendencias son similares. Nosotros consideramos que hay gente que actualmente está en su casa, que puede estar cursando con los síntomas y que no ha solicitado la atención para ser diagnosticado. Entonces, acudamos a nuestro centro de salud en búsqueda de ese diagnóstico. Tenemos el reto de mantener un acceso seguro a los servicios de salud, por eso debemos mantener las medidas de sana distancia. Debemos hacer frente a la disminución del personal. Sabemos que mucho de nuestro personal de salud se ha enfocado a la atención de los casos y de los pacientes con COVID. Sin embargo, pues nosotros como vigilancia epidemiológica de otras enfermedades debemos estar siempre muy conscientes de que esta es una enfermedad presente en nuestro país e importante. Y debemos también de mantener estrategias de diagnóstico y tratamiento. A continuación, la doctora Fátima Luna hablará más extensamente de todo lo que se hace en este país para diagnosticar
y tratar a nuestros casos de tuberculosis. De mi parte sería todo y pues quedo atenta. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Doctora Luna. Gracias, Santa. Sí. Buenas noches a todos, es un placer estar con ustedes y sobre todo que por una de tantas veces se hable de un tema tan importante como lo es la tuberculosis. Y quiero decirles que es un tema importante porque el estigma y la discriminación que existe alrededor de esta enfermedad, de este problema de salud pública, hoy en día, en pleno 2020, sigue siendo muy grande. Y bueno, la doctora Santa ya nos dio un panorama de la situación epidemiológica, cómo estamos actualmente con esta carga de enfermedad. Como ustedes observaron, no hay un solo estado de la República que no tenga casos de tuberculosis. En menor o en mayor grado, todos los estados de México, de nuestro país, tienen tuberculosis. Y aquí es bien importante recalcarlo, porque recordemos que los estados, nosotros somos un país heterogéneo, somos un país grande, somos un país con ciertas características que hacen a veces muy difícil manejar ciertos problemas, y entre ellos los de la salud. Tan solo el movimiento poblacional. Nosotros podemos decir, yo vivo en Tlaxcala, sería uno de los estados que tienen menor carga, pero si alguien viaja y en ese trayecto yo tengo contacto, dadas las relaciones que hoy en día se manejan por economía, salud, etcétera, voy a tener contacto con esa persona que puede estar afectada por tuberculosis. Si yo tengo, mi actividad económica requiere que tenga contacto con muchísimas personas, voy a tener ese factor de riesgo para poder enfermarme. Y siempre lo he dicho yo en muchas ponencias, el factor de riesgo más grande que tenemos para enfermarnos de tuberculosis es respirar. Y creo que en esta sala todos respiramos. Entonces, este es uno de los puntos importantes que quiero tocar. Ustedes verán en la lámina, se encuentra proyectado todo lo que son los compromisos que tenemos a nivel internacional. Pero antes de comenzar con ello, me parece que es importante recalcar, si bien tenemos que cumplir todos ellos, porque somos parte de esas organizaciones internacionales, el compromiso como servidores de la salud es con nuestra población. Tratar de tenerlos en un estado de salud lo mejor posible. Y bueno, tenemos objetivos, como ustedes ven, a mediano plazo y a largo plazo. Básicamente tenemos dos importantes, que es la estrategia fin a la tuberculosis, que lo que plantea es disminuir el número de muertes para el año 2035, disminuir la tasa de incidencia y que haya 0 costos catastróficos. Como ustedes ven, en México, dada el comportamiento que tenemos, requiere de ciertas actividades para poder alcanzar todos estos objetivos. Ustedes ven que lo que nos están marcando es bajar, de acuerdo a los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030, disminuir el número de muertes en un 90%. Para la estrategia fin a la tuberculosis es disminuirlo el porcentaje al 95% con respecto o comparado, tomando como basal el año 2015. De igual manera, la incidencia se tiene contemplada bajarla en un 80% para el año 2030, para los objetivos del desarrollo sostenible, y para el fin de la estrategia de la tuberculosis a 90%. Y ustedes alcanzan a ver, se plantea tener 0 costos catastróficos. Y aquí es bien importante decirlo, porque tenemos muy medido cuánto nos cuesta a nosotros como personal de salud el medicamento, el recurso humano, los auxiliares de laboratorio, pero ¿qué tanto le va a costar a la familia afectada? Ustedes vieron en los grupos etarios, mayormente la población económicamente activa es quien está afectada por ello. Si hablamos que los hombres también son los mayormente afectados, esa familia que tenga una persona afectada por tuberculosis se va a ver mermada su economía. Entonces aquí tenemos un punto importante que tenemos que tocar. Y bueno, en México, ¿cómo estamos alineando estas estrategias y estos indicadores a nuestro Programa Nacional de Tuberculosis? Pues básicamente lo que queremos hacer es cortar cadenas de transmisión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tratando la tuberculosis activa, pero de igual forma le estamos dando un empuje a la tuberculosis, a la infección por tuberculosis latente. Es decir, aquella persona que está infectada, pero que no tiene ninguna sintomatología y que lamentablemente no se le da el tratamiento o no acude a consulta cuando requerimos hacer el estudio de contactos para que se le dé este tratamiento. Entonces, parte de las situaciones o de los compromisos que tenemos como programa nacional, primeramente es el de la detección y el tratamiento oportuno. Lamentablemente en México, cuando nosotros estamos teniendo los casos de tuberculosis, llegan ya en estadios muy avanzados. Es decir,
cuando ya contaminaron o cuando ya hubo transmisión al resto de su familia o al resto de las personas en donde laboran. Entonces, aquí es bien importante. La doctora Santa ya tocó la definición operacional, que básicamente es toda aquella persona que tenga tos con flemas de más de 15 días de evolución. Debe de acudir a consulta. La segunda actividad a la que nosotros estamos abocados es la adherencia al tratamiento. Y aquí es bien importante. ¿Por qué razón? El tratamiento es muy distinto comparado con otras enfermedades. El tratamiento de la tuberculosis, en periodo mínimo, abarca 6 meses. Y hacer que tengamos una adherencia como personas es muy difícil. Es tan bueno estos medicamentos, que al mes de tratamiento la persona ya se siente bien, la persona ha recuperado peso, la persona ya no tiene tos, y es por ello que muchos de ellos tienden a abandonar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde tuberculosis? La forma en cómo nosotros damos el medicamento es distinto a otras patologías, ya lo veremos más adelante. El estudio de contactos. Ya habló la doctora Santa, cuántas personas puede contaminar o puede transmitir una persona enferma. Entonces, aquí es bien importante estudiar a todas las personas que se encuentran alrededor de un caso positivo o confirmado en este caso de tuberculosis. El tratamiento de la infección latente, lo que les decía, hay personas que están infectadas y que pueden desarrollar a lo largo de la vida la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde el programa? Verificamos cuáles son los grupos de riesgo que puedan tener esta infección latente, y a ellos les damos un tratamiento también por 6 meses con uno de los fármacos. Y la evaluación periódica. Durante estos 6 meses que yo les comentaba que como mínimo tenemos a una persona afectada, nosotros lo estamos viendo de manera diaria, de lunes a sábado, por lo menos los 2 primeros meses, y lunes, miércoles y viernes los últimos 4 meses. Ya hablaremos de temas de resistencia, de otras localizaciones, etcétera. Y algo bien importante, y quiero resaltar, la atención médica debe estar centrada en la persona, no en el sistema de salud. Y aquí es algo fundamental para tuberculosis. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros tratamos de que la persona afectada, no vemos toda esta variabilidad de condicionantes que tiene, y tratamos de que se adapte a un esquema tradicional. Aquí lo que tratamos de hacer para que esta persona se adhiera es darle en la medida de lo posible todas aquellas herramientas o facilidades para que pueda acudir a la toma de su medicamento. ¿Me das la siguiente, por favor? Ok. Esta es la cohorta de tratamiento a lo largo del tiempo. ¿Cómo nos ha ido en los casos o en todas aquellas personas que han estado bajo una escena que en este momento es el tratamiento? Sí. Ok, ustedes ven que nos ha ido muy bien en lo que es el éxito, afortunadamente hemos curado. Esta gráfica nos muestra todos los casos, tuberculosis, todas formas, y ustedes preguntarán en el 2019 qué ha pasado. Pues básicamente tuvimos la plataforma, y con la plataforma tenemos farmacoresistencia, y los farmacoresistentes, las tuberculosis farmacoresistentes tardan hasta 2 años en curar. Entonces, es por eso que no hemos terminado esta cohorte. Seguimos analizándola y pues trataremos de llegar a los porcentajes que hemos tenido en años previos. ¿Me das la siguiente, por favor? Ok, bueno, el diagnóstico y seguimiento que yo les comentaba, y a lo que quiero hacer más pauta, porque quiero que este mensaje llegue a la población. 1, hay tuberculosis. ¿Cómo voy a pensar que tengo tuberculosis? Bueno, si tengo tos con flemas de más de 15 días de evolución, voy a buscar esta atención médica. Ustedes ven del lado derecho de la diapositiva. Básicamente el diagnóstico es basado o se sustenta en varios componentes. Primeramente, el interrogatorio, la anamnesis que le hacemos al paciente. Todas aquellas preguntas que van a ir dirigidas para nosotros poder pensar que es una tuberculosis. Ejemplo de todo ello, una persona que vive en Baja California, ustedes vieron la tasa de incidencia, yo pensaría automáticamente en una tuberculosis si llega conmigo con esa definición operacional. Y después de esto, pues la exploración física, nunca debemos de olvidar que son personas, no son patologías las que nosotros estamos atendiendo. Y como métodos diagnósticos también aquí quiero ser muy puntual. El diagnóstico es gratuito, está en todas las unidades de salud, es muy sencillo y no es invasivo.
El diagnóstico se hace principalmente con baciloscopía. Tenemos 1.345 puntos en toda la República en donde se realiza este diagnóstico, siendo mayormente en la Secretaría de Salud, en un 56% aproximadamente, donde tenemos estas unidades que realizan este estudio. Tenemos también lo que es el EXPERT, que es un estudio de biología molecular, que básicamente es tener alguna de las, verificar que alguna de las proteínas de esta bacteria están, y estamos virando a este diagnóstico. Este diagnóstico, aparte de que me dice es complejo, Mycobacterium en tuberculosis, me da la oportunidad o tiene la ventaja de que también me dice es resistente a uno de los fármacos que son de los principales para nosotros en tuberculosis en efectividad, que es la rifampicina. Y la ventaja de todo esto es que se realiza en 2 horas, se procesa en 2 horas, es un equipo, es una plataforma, los niveles, no se necesitan niveles de bioseguridad, es decir, no hay probabilidad de que se pueda infectar la persona que lo esté haciendo, no se necesita gran complejo más que el aparato, claro está, la plataforma y una conexión a la luz, tener en este caso una PC. Entonces, como verán, en este programa de acción específico 2019-2024, lo que queremos es fortalecer ese diagnóstico para poder hacerlos mucho más rápido y tener mucho más de estas personas diagnosticadas. Y bueno, ¿qué le hacemos a la persona afectada con tuberculosis? Primeramente, tratamos de informarle todo lo que hay alrededor de su enfermedad. ¿Cuánto tiempo va a durar el tratamiento? Mínimo 6 meses. ¿Cómo tiene que venir? ¿Cómo se realiza la administración? Porque eso es bien importante. Se le otorga el medicamento a la persona, pero alguien lo debe de estar verificando su deglución. Las reacciones adversas que puede tener, que aquí también me voy a detener un poco. Es tan noble estos medicamentos que a pesar de que son 4 combinados los 2 primeros meses, 2 combinados los últimos 4 meses, las reacciones adversas son mínimas. Y si se cumple esta adherencia al tratamiento, por lo menos arriba del 95% de las personas que lo toman van a curar. El estudio de contactos que ya les decía, de nada va a servir que a mí me traten si mi compañera de al lado va a tener tuberculosis. Ella me lo puede volver a transmitir en un futuro. Entonces aquí es importante estudiar a todas las personas a mi alrededor. La farmacovigilancia también, el estar estudiando estas reacciones. Este programa es uno de los que noblemente hemos hecho todo esto, sobre todo por el manejo de las resistencias. El control bacteriológico y clínico mensual, que aquí también es súper importante. ¿Cómo vamos a verificar que esa persona está curando? Pues cada mes le vamos a decir que le vamos a realizar una baciloscopía, que no es otra cosa más que el estudio de la flema. Es un estudio de flema, básicamente. Y la forma en cómo nosotros vamos a verificar que esa persona está curando va a ser cada mes pidiéndole que nos dé una flema. Por lo regular, les comentaba la efectividad del tratamiento. Una persona con un tratamiento y una adherencia adecuada tienden a ya no tener flema al segundo mes de tratamiento. Después de eso, ustedes se preguntarán qué vamos a estudiar. La saliva, no hay ningún problema. Eso sí, en seguimiento, no en diagnóstico. Vamos a estudiar esta muestra. La vigilancia de las resistencias, también de igual forma, nosotros vamos a estar viendo, al segundo mes una persona debe de estar negativa. Si después del segundo mes o la segunda baciloscopía nosotros llegamos a tener ese estudio de la muestra todavía con bacilos, vamos a estar pensando en o son bacilos muertos porque no nos habla de que esté viva la bacteria, o hay una resistencia a uno de esos fármacos. Y entonces lo que hacemos es buscar esas resistencias y dar tratamientos que vayan enfocados a esa bacteria en específico. La supervisión del tratamiento, les decía, yo no puedo darle a un paciente sus 6 meses de tratamiento y que se lo lleven a casa. Es tan importante el adherirse, el estar comprometidos con todo ello, que nosotros tenemos que estar supervisando. Y ahora se ha optado que no solamente es el personal de salud, una persona capacitada dentro de la familia también puede otorgar este tratamiento. Siguiente, ya termino. Lo que les decía, el tratamiento es gratuito, ese es otro de los mensajes que quiero decirles. Un tratamiento de TB sensible nos puede llegar a costar 1,500 pesos, cuando nosotros tenemos resistencia puede ir hasta 150,000 pesos y se extiende de 6 meses, con resistencia se va a extender a 2 años. Entonces, de ahí la importancia de estar adheridos al tratamiento.
Por último, pues, ¿qué es la infección por tuberculosis latente? Ya les decía, básicamente es la infección asintomática. Nosotros lo vamos a manejar durante 6 meses, también con tratamiento gratuito, con uno solo de los fármacos. Siguiente, por favor. Me parece que con esta última termino. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros con COVID? Ya lo dijo la doctora Santa, debido a la disminución del personal de salud, pero también de las personas que asisten a las unidades de salud, hemos contemplado diversas estrategias. Entre ellas, por ejemplo, hacer videotest. Se le otorga a un familiar el medicamento por una semana y lo que hacemos es que vía celular, con estos teléfonos inteligentes, la persona cuando se va a deglutir el medicamento, lo que hace es hacer una videollamada y nosotros estamos observando que no haya ningún problema en la deglución y que no tenga ningún problema después. Tenemos también promotores de salud en alguna de las áreas. Esto se tropicalizó o se adecuó de acuerdo a las características de cada uno de los estados. Hemos estado protegiendo reforzando las medidas de protección e higiene, sobre todo respiratoria, y la búsqueda activa de casos probables como diagnósticos diferenciales en este caso, en esta enfermedad emergente. Debido a que es una enfermedad respiratoria, tenemos la oportunidad también de poder ponderar a tuberculosis en este sentido. Entonces, el mensaje que quiero que se vaya es: hay tuberculosis en México, el tratamiento y el diagnóstico es gratuito y está en todas las unidades de salud. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora Fátima Luna, directora del Programa Nacional de Tuberculosis, doctora Santa Ceballos, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles. Muchas gracias. Este tema lo vamos a estar tratando periódicamente. Invitaremos a las doctoras para tratar elementos específicos sobre la tuberculosis en México. Vamos a iniciar con Liliana Noble, Pulso Saludable. Juan Carlos Machorro, AM Noticias. Gracias, buenas noches. Liliana Noble de Pulso Saludable. ¿Mande? Tengo 3 preguntas rapidísimas. Doctora Santa, ¿se puede llegar a erradicar la tuberculosis? Y las otras 2 para el doctor Gatell. Derivado de la comparecencia que tuvo ayer en el Senado de la República, se habla de un acuerdo de civilidad para evitar las situaciones incómodas del día de ayer. ¿Usted estaría dispuesto a regresar a un escenario igual? Y mi segunda pregunta, me llegó un comunicado de Sanofi a través de un médico y me puse a investigar y efectivamente en consultorios privados están vendiendo la vacuna que solamente está descrita y empaquetada para venderse y utilizarse en el sector salud, que es la trivalente, y la cuadrivalente, que va a llegar por ahí de mediados de noviembre, todavía no está disponible. ¿Qué tenemos que hacer? Porque aquí hay 2 preguntas, ¿no? ¿Cómo le llegó a este doctor? ¿A quién le está comprando este doctor esta vacuna que no debería de estarle comprando? Y para alertar a la población que es una vacuna que no deben de pagar porque ya se pagó por el gobierno, pues. Gracias. Muchas gracias. ¿Se puede erradicar la tuberculosis? No. Sí, no, desafortunadamente no. Cuando volvamos a tener una sesión específica sobre tuberculosis, vamos a comentar un concepto general sobre las enfermedades que son erradicables, eliminables. Son 2 conceptos distintos: eliminación y erradicación, y las que no, y las razones de por qué. Y una de las que no van a ser eliminables seguramente es COVID-19. Sobre la vacuna, estamos investigando la situación, hemos recibido algunos informes, no quisiera ahorita adelantar vísperas ni datos que son en este momento importantes para orientarnos a investigar qué está pasando. Gracias. Sobre la comparecencia del Senado. Sí, vi algunas noticias sobre lo que se conversó esta mañana en la Cámara de Diputados y se habló de un acuerdo de civilidad. Considero que el Poder Ejecutivo y los funcionarios que participamos en él no somos quienes para estar definiendo pactos entre las fuerzas políticas que están representadas en el Poder Legislativo, pero en general sí me parece muy saludable que las personas que ocupan un cargo o tienen un cargo de representación popular, como son las y los legisladores, pues actúen con buena voluntad, con generosidad y con una visión de construcción del interés superior de la nación. Muchas gracias.
Es lo que le digo de la influenza, le respondo también al colega que ahí nos comentaba, estamos trabajando en ello, en este momento no es procedente comentar nada al respecto. Por favor. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, con el anuncio de esta mañana, ¿no es un poco apresurado ya ponerle fechas? Sí se firmó, diferentes laboratorios, los compromisos, pero en el documento que se manejó, pues hablan de fechas como si ya fueran vacunas ya aprobadas. Esperemos que sí, todos rogamos que sí lo sean, pero si pasa algo, ¿esas fechas son movibles? ¿Qué pasaría? O sea, porque el documento casi nos dice, ese mes ya la tienes, y pues todavía no sabemos. ¿Cómo no? Y rapidísimo, una segunda, diferentes gobiernos estatales y municipales, en algunos estados como Ciudad de México, como Querétaro, como Morelos, ya hablan de que los cementerios van a estar cerrados para el fin de semana del 2 de noviembre, pero hay otros estados como Michoacán que hablan que sí van a permitir gente. La autoridad federal puede participar para que haya una, llamémosle, un cierre, una homologación de que todos estén cerrados, todos permitan cierta cantidad de gente, ¿o qué pasaría? Gracias. Cómo no, muchas gracias. Empiezo con esta sobre los panteones. Efectivamente, en México, en nuestra cultura tradicional, en nuestra idiosincrasia, se hacen rituales importantes sobre el Día de Muertos. No sería de extrañar que además, en medio de esta situación tan adversa que hemos tenido en México y en el mundo, son ahora momentos de mayor importancia para las familias de reconciliarse espiritualmente con sus familiares fallecidos. Entonces, esto desde luego establece una dinámica de especial interés en torno a los cementerios, en especial en los días considerados como los días de muertos, el día 1 y el día 2 de noviembre. Esto ha sido motivo de reflexión también, como nos anticipamos, solemos anticiparnos a los acontecimientos y lo hemos estado analizando. También la Cámara de Diputados, grupo de legisladoras, de legisladores han formulado una iniciativa porque además es un tema económico de la producción y comercialización de flores y por lo tanto se vuelve a manifestar esta tensión inherente en el manejo de un fenómeno complejo como es la epidemia de COVID-19 entre el bienestar en la medida en que se protege a las personas, su salud, su vida, y el bienestar en la medida en que se protegen las economías, sobre todo las economías populares. Y estamos analizando los detalles, próximamente haremos una comunicación técnica al respecto y muy probablemente estará orientada a un lineamiento técnico. Los cementerios, la administración de los cementerios es una atribución constitucionalmente reservada a los municipios, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, y desde luego tendremos que trabajar en establecer los mecanismos de coordinación necesarios para lograr que se cumplan esos protocolos sanitarios. En algunas condiciones podría requerir el cierre de los cementerios, en otras podría ser su permanencia con el uso de ciertos protocolos de seguridad sanitaria, como lo hemos hecho en muchos otros espacios públicos, el turismo, los restaurantes, el transporte aéreo, etcétera, etcétera. Pero gracias por mencionarlo. Sobre la vacuna COVID, efectivamente esta mañana dimos la muy buena noticia. Desde nuestro punto de vista es muy importante que el pueblo de México sepa que el gobierno ha estado trabajando por meses ya en identificar las mejores oportunidades para tener la vacuna COVID lo más pronto posible. Son múltiples vacunas que hemos comentado repetidamente, ninguna de ellas ha demostrado todavía sus cualidades porque no ha terminado la fase de investigación clínica, específicamente la fase 3, en la que se evalúa en decenas de miles de personas la seguridad y la eficacia de los productos. La pregunta la agradezco, Juan Carlos Machorro de AM Noticias Querétaro, la ha hecho en otras ocasiones, y es importante no perder de vista, lo dijo el doctor Alcocer esta misma mañana, solo se puede utilizar una vacuna cuando ha demostrado, y cualquier producto farmacéutico, cuando ha demostrado seguridad y eficacia, además de calidad en su manufactura. Entonces, efectivamente, un escenario que puede enfrentar cualquier país del mundo que ha hecho lo mismo que México, anticiparse
a tener el acceso comprometido de vacunas es que el producto no resulte tener con estas características deseables o no satisfaga los límites de estas condiciones. Si ese fuera el caso, el producto desde luego no será utilizado, en términos de contratos no se pagará, excepto las estipulaciones contractuales que pueden implicar fondos de riesgo, pero en ninguna situación se utilizará. Si hubiera una situación así, esperamos que no la ocurra, pues desde luego comunicaremos oportunamente las adecuaciones en términos de calendarios. Muchas gracias. Aquí terminamos, son las 20 horas en punto. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Gracias.